Con su permiso, senador presidente José Rosa Saizpuru Torres, senador por el Estado Libre y Soberano de Durango. Señoras y señores senadores, insisto, estamos convencidos de que el debate lo debemos centrar en generar medidas que vayan más allá de solo aumentar los ingresos tributarios. Se trata de robustecer la posibilidad de planear, detonar inversiones y una mejor fiscalización de los recursos públicos. Pero para ello debemos partir que no hemos modificado la forma en que se gasta en México y que los requerimientos financieros del sector público se ubican anualmente en alrededor del 3 o 4% del Producto Interno Bruto, lo cual ocasiona una significativa acumulación de deuda al año. En la parte específica del proyecto de decreto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, se propone que sin anuencia del Congreso, el Ejecutivo Federal destine al menos 70% de los remanentes del Banco de México al pago de deuda pública y el resto al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas. Dicho remanente resulta de los ingresos derivados de la revaluación de la Reserva Internacional y de las diferencias entre los intereses que el Banco de México cobra y paga a los intermediarios financieros. En la propuesta se explica que el remanente de operación del Banco de México se incrementa en momentos de depreciación de la moneda nacional, lo que genera un ingreso por revaluación de activos netos de sus gastos de operación. Dicha situación la hemos estado viviendo durante los últimos meses. En otras palabras, de seguir la misma tendencia, el próximo año tendremos un remanente importante. De esta forma, los hechos demuestran que el gobierno federal se siente cómodo con un dólar barato, porque políticamente queda bien como argumento de confianza y solidez en la economía de México. Si seguimos esa lógica, cuando se encarece el dólar, tendríamos que hablar de desconfianza y debilidad en los fundamentos económicos del país, como ocurrió este año. Pero cuando hay una depreciación continua y acelerada, se dice siempre que viene de afuera, que se debe a la volatilidad internacional. El gobierno federal no quiere asumir su responsabilidad en el mal manejo de la política cambiaria. Pero lo más grave de esta propuesta de utilizar el remanente para pagar deuda pública es que se están quemando de forma inútil miles de millones de reservas de dólares que cada vez será más difícil reponer por la caída de los precios y la producción del petróleo. Lo mejor sería que el gobierno federal no se endeude y que estos remanentes se utilicen en inversiones más productivas. Por ejemplo, en abril de este año, la Junta de Gobierno del Banco de México determinó entregar al gobierno federal la totalidad del remanente de operación de 31,449 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2014. 31,000 millones de pesos, mucho más que el presupuesto total de mi estado de Yucatán en un año. En esta ocasión se informó que los recursos serían destinados a proyectos de inversión en infraestructura, mismos que generarían empleos y ayudarían a incrementar la productividad del país. Pero ahora todo ha cambiado. El gobierno federal está empeñado en endeudarse a costa de lo que sea. El gobierno ha perdido el control de la deuda pública y propongo limitar una capacidad de endeudamiento que no tiene llenadero. Señoras y señores senadores,
Al inicio de la actual administración, estimo que para 2016 esta representaría 36% del PIB y hoy reconocen que llegaremos a 48%. Por lo anteriormente expuesto, presento una reserva para modificar el artículo 19 bis del dictamen correspondiente al proyecto del decreto por el que se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, solo destine 50% de los ingresos que correspondan al importe del remanente de operación del Banco de México y entera al Gobierno Federal en el que la minuta de la ley del Banco de México. Al razonar mi voto en contra, les reitero que tiene como origen la intención de reducir los alcances del endeudamiento como resultado de la inconsistencia y poco claro manejo del endeudamiento. Su fundamento en tener presente la preocupación por revertir la baja en el nivel de vida de las futuras generaciones de mexicanos. Por su atención, muchas gracias.